Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros y que la presencia del Espíritu Santo nos llene, nos guíe y que sea el que dirija nuestra vida. El día de hoy tengo ese privilegio de poder compartir una porción de la palabra con cada uno de ustedes y también para mi vida misma, porque cuando tenemos ese privilegio de poder compartir la palabra de Dios, pues Dios nos ministra también a nosotros en una forma personal, somos los primeros ministrados. Así es que pues vamos a empezar con una oración. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, porque el día de ayer has estado con nosotros, porque el día de hoy estás con nosotros, porque sabemos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos guía y nos acompaña. Te pedimos, Dios, que el resto de nuestras actividades, de inicio a fin del día de hoy, Señor, seas tú presente en nuestras vidas. Tu palabra dice que en donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y sabemos, Señor, que tú estás presente a través de tu Espíritu Santo, a través de esta enseñanza. Señor, que seamos ministrados por tu palabra y que podamos ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos anticipadamente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues el día de hoy yo quiero compartirles acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere un compromiso total, no quiere solamente una contribución. Y muchas veces nosotros pues contribuimos a la iglesia, contribuimos en muchas actividades, en muchas cosas, sin embargo no estamos realmente comprometidos. Y no quiero que se vaya a malinterpretar, sino estamos hablando de un compromiso en todas las áreas de nuestra vida. Y al pensar en las bendiciones que Dios nos ha dado y en las muchas cosas tan hermosas que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eh, a lo largo del camino, pues se nos pide que hagamos ciertas contribuciones a cambio, ¿verdad? Puede ser contribuciones de tiempo, ¿por qué no? A veces hasta de dinero o de recursos. Y la realidad es que todas esas contribuciones que hacemos como cuerpo de Cristo, como alguien que sigue la fe del Señor, son muy valiosas y definitivamente son necesarias. Sin embargo, estas contribuciones no constituyen esa ofrenda total a Dios, no constituyen nuestra ofrenda personal total a Dios. Porque al final del día lo que nuestro Padre Celestial requiere de cada uno de nosotros es más que una contribución. Lo que Él quiere es un compromiso total, una completa dedicación, todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser, rendirnos a Él. Y no me refiero solamente a un compromiso hacia la iglesia local, hacia nuestra congregación, hacia sus actividades, que definitivamente las actividades y todo eso que estamos mencionando, pues siempre van a ser necesarias y se necesita que sean fortalecidas. No estamos hablando de eso, estamos hablando más específicamente de un compromiso que se demuestra con nuestro comportamiento individual, con nuestra integridad personal, con nuestra lealtad a la familia, al hogar, a nuestra comunidad y a la congregación en la que Dios nos ha puesto. Entonces, uno de los ejemplos que quiero citarles el día de hoy es en el que 3 jóvenes se mantuvieron firmes en sus principios y se aferraron a su integridad, aun cuando parecía que al hacerlo les iba a costar la vida. Y vamos a leer lo que está en Daniel capítulo 3, de los versículos 13 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros honráis a mi Dios, no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír
el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bueno, vemos cómo Nabucodonosor, aproximadamente 586 años antes de nuestro Señor Jesucristo, el rey de Babilonia, pues marchó contra la ciudad de Jerusalén, perdón, y la conquista. Y se queda tan impresionado por las cualidades y el conocimiento de los hijos de Israel que hizo llevar a varios de ellos a la corte real. ¿A dónde se los llevó? A Babilonia. Entonces los israelitas afrontaron dificultades el día en que Nabucodonosor hizo un ídolo de oro y mandó a todos los de la provincia de Babilonia que lo adoraran. Y este mandato también era para esos tres jóvenes israelitas, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos se niegan a obedecer. Dice, acabamos de leer en Daniel 3:13 que el rey con ira y con enojo mandó que los llevaran ante él. ¿Y qué fue lo que les dijo? Pues que si no se postraban ante la imagen de oro, eh, en ese momento iban a ser echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y luego les pregunta, muy arrogante en el versículo 15, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y bueno, vemos cómo estos tres jóvenes responden sin vacilar. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer Daniel 3 del 17 al 18. El 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, vemos cómo el rey Nabucodonosor pues se enfurece, ¿verdad? Porque pues no le obedecen y él pide que se caliente ese horno de fuego y que entonces manda a arrojar más bien en medio del fuego a esos tres jóvenes que, que se negaron, ¿verdad? No los metieron desnudos, los metieron vestidos. Entonces, el rey insistía que las llamas estuvieran muy, muy calientes. Entonces, cuando ocurre esto, vemos uno de los grandes milagros a los que son fieles al Señor van a experimentar. Y esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Los tres jóvenes se pusieron de pie y anduvieron calmadamente en medio del horno y no se quemaron. De hecho, cuando después el rey mismo queda atónito, los llama a salir del horno, sus ropas estaban limpias, tenían la piel libre de cualquier quemadura, pues ni siquiera se les había quemado la punta de un solo cabello de la cabeza, no había ni olor a humo, pues no. Entonces, vemos cómo la mano de Dios está sobre estas personas. Vamos a leer Daniel 3 del 28 al 30. Y dice así la palabra de Dios en Daniel 3 del 28 al 30. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que dice que es su Dios. Dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, lo que importa, amados hermanos, es la capacidad de la persona o la capacidad que tenga la persona de mantenerse firme en sus principios bíblicos, de vivir con integridad, de vivir con fe, de acuerdo a su fe, de acuerdo a esa fe que hemos confesado
para con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a establecer la diferencia entre una contribución y un compromiso. Entonces, vemos eh, que esto debe de estar presente en la vida de cada uno de nosotros. ¿En qué? En nuestra vida personal, en nuestra casa, en nuestra familia, a todo lugar a donde vayamos, a todo lugar a donde podamos ejercer influencia sobre otras personas. Esto es lo que Dios nos está pidiendo finalmente. Una vida de éxito, la buena vida, la vida cristiana de rectitud, pues requiere algo más que una contribución, aun cuando toda contribución, ya lo dije desde un inicio, sea valiosa. Pero en definitiva, pues se requiere compromiso, un hondo compromiso de nuestra alma entera, un compromiso que se atesore eternamente hacia los principios de los mandamientos de Dios o a los principios de esos mandamientos de Dios que nos ha dado y que sabemos que los mandamientos de Dios pues son verdaderos. Si nosotros somos leales y fieles a nuestros principios, somos comprometidos a llevar una vida de honradez, de integridad, pues no va a haber rey, ni dificultad, ni horno ardiente que nos haga transgredir, ¿verdad? Los principios de Dios. Pidámosle a Dios, amados, que por el éxito del reino de Dios en la tierra, cada uno de nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, pues seamos capaces de ser testimonio de quién? De Cristo. ¿Cuándo? En todo tiempo, en todas las cosas, en todo lugar al que vayamos y estemos, aún hasta la muerte. Nosotros tenemos que estar comprometidos a obedecer al Señor, esto es, independientemente de lo que los demás decidan hacer. Y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de Josué. Y vamos a leer Josué 6:20 y dice así la palabra de Dios en Josué capítulo 6 en el versículo 20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia delante y que dice que hicieron, la tomaron. Aquí vemos cuando se le da una instrucción a Josué de destruir la ciudad de Jericó, que había unas grandes murallas en la ciudad. Esas murallas protegían la ciudad y era una barrera muy importante. Físicamente era algo infranqueable para que el pueblo de Israel pudiera pasar y tomar esa ciudad, o por lo menos eso parecía, ¿verdad? Y Josué cumplió con las instrucciones que había recibido de un mensajero de Dios. Su compromiso, el compromiso de Josué era ser completamente obediente. La preocupación que él tenía era ser justo y preciso lo que se le había mandado para que entonces se pudiera cumplir la promesa que Dios le había dado. Las instrucciones deben de haberle parecido extrañas, pero aquí vemos cómo la fe de Josué en el resultado es lo que lo insta a que él continúe hacia adelante. Este fue otro milagro en una larga serie de milagros que los israelitas experimentaron durante los muchísimos años que los guiaron Moisés, Josué y muchos otros profetas que se comprometieron a seguir los mandamientos y las directrices del Señor. Voy a volver a decírselo. El pueblo y estas personas, Moisés, Josué y otros personajes que se mencionan en la Biblia, hicieron un compromiso. ¿Y cuál fue el compromiso? Seguir los mandamientos y las directrices que les daba el Señor. Entonces, cuando Josué y su pueblo se acercaron a Jericó, siguieron las instrucciones que Jehová les había dado en una forma precisa. Ya lo vimos en lo que acabamos de leer en Josué 6:20. ¿Qué sucedió con el muro? El muro se desploma y entonces el pueblo puede subir a la ciudad y dice que cada uno iba adelante y es cuando la toman. Este relato nos indica que después de que Israel hubo descansado de las guerras con sus enemigos, Josué, que ya era muy anciano, congrega a todo Israel y en su mensaje de despedida les recuerda que habían salido victoriosos porque Dios había luchado por ellos, pero que si ahora cuando cesaban de servir al Señor y guardaban su ley,
y no guardaban su ley, pues iban a ser destruidos. Entonces, este gran líder espiritual y militar, Josué, pues los lleva y los motiva y los insta a que se comprometan. Y entonces él hace un pacto con Dios para él mismo y su familia, y es cuando él declara en Josué 24:15, escogeos hoy a quién sirváis o a quién servís. Dice, pero yo y mi casa, ¿qué dice Josué? Serviremos a Jehová. Entonces, vemos aquí una gran declaración de compromiso total de un hombre para con Dios. Y eh, vemos cómo les estaba diciendo a los israelitas que pues que ellos escogieran y que independiente de lo que ellos escogieran, él haría lo que sabía que era correcto y que la decisión que él había tomado y que estaba reafirmando de servir al Señor, pues era independiente de lo que los demás decidieran, que las acciones de ellos, pues la realidad no iban a afectar la decisión que él ya había tomado, que su compromiso de hacer la voluntad de Dios no se vería alterada por nada que ellos ni ninguna otra persona hiciera. Josué tenía ese firme control de sus acciones y tenía la mirada fija en los mandamientos del Señor. Él estaba comprometido a ser obediente. Yo me imagino que nuestro Señor se debió haber sentido muy complacido de escuchar esto. Y otro ejemplo tenemos, pues imagínense la complacencia de nuestro Señor cuando Abraham hizo lo que se le indicó sin cuestionamientos ni titubeos de sacrificar a su único hijo. Por lo tanto, tenemos que decidir ahora escoger el camino de la obediencia, y es una obediencia estricta. La voluntad del Señor mediante la lectura, mediante el estudio de la palabra, mediante eh, todas las actividades que llevamos a cabo, el ayuno, la oración, el congregarnos, el discipularnos, todas las instrucciones que nos da el Señor a través de su palabra, pues debería de venir a traer a nosotros un mayor conocimiento de la razón por la cual la obediencia y es primordial, es la primera ley de los cielos y la obediencia es necesaria para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ellos no, todo esto, todas estas actividades que hacemos, pues nos conduce a una prueba y aquí hay una pregunta. ¿Estamos dispuestos a volvernos totalmente obedientes a la ley de Dios? ¿Estamos dispuestos a volvernos totalmente obedientes a la voluntad de Dios? Porque va a llegar un momento en nuestra vida en que vamos a tener que tomar una decisión definitiva, una decisión definitiva. Obviamente, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues aprecia más que cualquier otra cosa esa determinación firme de obedecer todo lo que Él nos dice. Las experiencias de los grandes profetas que hemos leído del Antiguo Testamento, pues se registraron para ayudarnos a comprender la importancia que tiene el escoger el camino de la obediencia estricta. Y yo les decía, qué complacido tuvo que haberse sentido nuestro Señor cuando Abraham, después de recibir la orden de sacrificar a Isaac, su único hijo, hizo todo lo que se le indicó, no cuestionó, no titubeó, y eso lo hemos leído en Génesis en el capítulo 22. Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Dice la palabra que Abraham se levanta muy de mañana, toma a Isaac su hijo y va al lugar al que Dios le había dicho. Y años después, cuando se le pregunta a Rebeca, ahí mismo en Génesis capítulo 24, si iría con el siervo de Abraham para ser la esposa de Isaac, y sabiendo sin duda que la misión del siervo tenía la bendición del Señor, ella contestó simplemente diciendo, sí, iré. Y así podemos ver cómo generaciones después, cuando Jacob recibe instrucciones de regresar a la tierra de Canaán, lo que significaba dejar todo por lo que él había trabajado durante muchos años, pues llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus rebaños y les explicó lo que el Señor le había dicho. Y la respuesta de Raquel y de Lea pues fue sencilla y directa y indicaban el compromiso que ellas tenían.
¿Y qué fue lo que le contestaron? Haz todo lo que Dios te ha dicho. Como podemos ver, tenemos ejemplos en las escrituras de cómo debemos considerar y evaluar esos mandamientos del Señor. Si nosotros escogemos reaccionar como Josué, como Abraham, como Rebeca, como Raquel, como Lea, pues nuestra respuesta será simplemente ir y hacer lo que el Señor nos haya mandado. Y hay una buena razón para que decidamos hoy mismo, ahora mismo, servir al Señor. Y debemos decidir ahora cómo vamos a actuar cuando lleguen las tentaciones, cuando lleguen las circunstancias, cuando lleguen las pruebas, etcétera. Hay que pedirle al Señor que tengamos la fortaleza y que nos dé la fortaleza para decidir ahora qué haremos, lo que, pues lo que debemos de hacer o cómo vamos a actuar, qué vamos a decidir. Si decidimos ya en una forma total, no solamente ser gente que contribuye, sino ser gente comprometida para servir al Señor. Y amados, no basta con tan solo creer, también necesitamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le hablaba a las multitudes y le decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 7:21. Y a mí me parece que el Señor estaba diciendo, solo porque alguien reconozca mi autoridad o tenga una creencia en mi naturaleza divina o meramente exprese fe en mis enseñanzas o en el sacrificio expiatorio que yo hice, pues no significa que entrará en el reino de los cielos ni que alcanzará un grado más alto de la exaltación. Nosotros podemos ver que él dice, la creencia por sí sola pues no es suficiente, sino que, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Quien obra y hace efectiva aquellos que es capaz de ser podado para que entonces podamos dar buen fruto. Y debemos de entender que perdón, que es el dominio de Dios, pues pareciera ilustrarnos ese mismo principio. Y bueno, la abeja que no hace enseguida lo que se le pide, pues le expulsan de la colmena. Cuando vemos a las hormigas, son súper atareadas en el caminito y alrededor del montículo del hormiguero, pues el hecho de que sean hacedoras y no tan solo creyentes, pues eso hace la diferencia. Imagínense que porque una gallina cacarea va a producir una semilla, pues no, tiene que rascar y debe escarbar para ver qué encuentra, ¿verdad? Un charco con agua estancada, verde, de algas y desechos, pues es un foco de infección, no quiere decir que está lista para poderse tomar. Sin embargo, cuando vemos un arroyo que viene de la montaña, que corre por las rocas y va siguiendo su curso, pues bueno, eso como que sí nos invita a que la podamos tomar, ¿verdad? Ahí podemos ver esa diferencia. Entonces, las palabras que está utilizando nuestro Señor Jesucristo también en cuanto a Mateo 7:26 al 27, cuando habla de los cimientos, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 27, perdón. Mateo 7 del 26 al 27 dice así la palabra de Dios. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Aquí vemos cómo nuestro Señor está utilizando estas palabras y está diciendo que la casa sin cimientos pues no puede tener una idea superficial e imprudente de que pues no va a pasar nada, ¿verdad? Y mientras cuando llegan esas situaciones complicadas, esas aguas lodosas, pues seguramente va a venir una ruina tremenda. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones, y que dice, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, la religión
es más que tener un conocimiento de Dios o creer en alguna fe religiosa. La religión, las palabras que nos está dando el Señor en Santiago 1:27, esa religión pura, esa palabra de verdad que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, pues es más que la teología. De lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo es de hacer la palabra de Dios, de guardar eh, el amor para con los demás. Digo, es entre muchas cosas, ¿verdad? Que la palabra nos está diciendo. Y podemos ser muy religiosos en cuanto a la adoración, ir el domingo, nos congregamos y podemos ser muy religiosos, inclusive en todas las cosas que tenemos que hacer durante los otros 6 días de la semana. Pero qué importante debe ser que todos nuestros pensamientos, las palabras que decimos, nuestros actos, nuestra conducta, nuestro trato con el prójimo, que aún las negociaciones que hagamos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, y que todos los asuntos del día a día estén en armonía con nuestras creencias religiosas. Qué tremendo, amados. O sea, quiere decir, en pocas palabras, que tenemos que ser congruentes. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios 10:31, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Una pregunta, hermanos. ¿Podemos eliminar la religión de nuestras cosas diarias entre semana y solamente llevar a cabo nuestra fe los domingos? Pues la verdad es que no, no. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, nosotros somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos esa iglesia verdadera y viviente. Sin embargo, en forma individual, ¿soy yo un miembro verdadero y viviente de la iglesia de Cristo? ¿Soy un miembro verdadero y viviente? Estoy profunda y totalmente dedicado a guardar los mandatos que Dios ha establecido en mi vida. Estoy completamente comprometida o comprometido a vivir el Evangelio y a ser un hacedor de la palabra y no ser solamente un oidor. ¿Realmente vivo mi fe en Jesús? ¿Me voy a mantener fiel? ¿Resisto firmemente las tentaciones del enemigo a mi vida? ¿Soy un miembro viviente? Si nosotros decimos sí soy un miembro viviente, entonces sí somos gente comprometida. Eso quiere decir que hoy y siempre vamos a amar a Dios, que hoy y siempre vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Significa que nuestras acciones van a reflejar quiénes somos y qué creemos. Significa que somos cristianos de todos los días, que andamos como Cristo desea que andemos. Los miembros vivientes, amados, son aquellos que se esfuerzan por comprometerse totalmente, no por contribuir. Y la contribución es muy buena, ya lo dijimos, sí, pero el Señor nos demanda un compromiso total. Los miembros vivientes reconocen su deber de seguir adelante. Amén. Los miembros vivientes prestan atención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a despertar nuestra vida interior. Los miembros vivientes procuran constantemente buscar la guía del Espíritu Santo. Los miembros vivientes oran para pedir fortaleza, para vencer las dificultades. Los miembros vivientes no han puesto el corazón en las cosas materiales o de este mundo, sino en lo que viene después. No sacrifican esa renovación espiritual por la gratificación física. Los miembros vivientes ponen a Cristo en primer lugar en su vida. Los miembros vivientes saben seguir instrucciones. Si se les dice que tienen que hacer una cosa, porque empezamos con la palabra, como miembros vivientes vamos a poner primero lo que dice Dios y de ahí hacia nuestras autoridades delegadas. Los miembros vivientes ponen a Cristo en primer lugar en su vida, porque saben que Él es la fuente de su vida,
que Él es el que va a hacer que progresen, que Él es el que toma control de todo. Normalmente el ser humano pues tiene la tendencia de colocarse en el centro de atención y esperar que todos los demás se adapten a lo que él quiere, a sus necesidades, a sus deseos. Sin embargo, la naturaleza no honra esa suposición errónea. El papel central de la vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y en lugar de pedirle que Él cumpla con nuestros pedidos, con nuestros caprichos, nosotros tenemos que procurar estar en armonía con la voluntad de Dios. Y entonces así vamos a continuar ese progreso como miembros vivientes. Cuando los miembros vivientes cumplen el mandamiento de fortalecer a sus hermanos y a sus hermanas. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas veintidós, y dice así la palabra de Dios en Lucas 22, en el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Creemos que la iglesia verdadera y viviente del Dios verdadero es esta, en la fe en la que nosotros estamos. Y lo que todavía nos queda por responder es nuevamente, ¿soy dedicado y estoy comprometido? ¿Soy dedicada y estoy comprometida? ¿Soy un miembro verdadero y viviente? Nosotros debemos de pedirle al Señor que podamos mantenernos firmes y ser miembros verdaderos y vivientes dentro de la Iglesia de Cristo para que entonces podamos recibir ese gran galardón que nos ha prometido el Señor. Yo deseo en mi corazón, amado, que esta palabra sea de gran bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas y nos instruyes a través de ella. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para hacer tu total y plena voluntad, en donde ya no vivamos nosotros, Señor, sino que viva Cristo en nosotros, en donde la prioridad seas tú, en donde aprendamos a seguir instrucciones, a comprometernos a seguir las instrucciones que tú nos das y esas instrucciones que nos dan las autoridades delegadas, Señor, que tú has puesto. Te pedimos perdón, Señor, si no lo hemos hecho. Y deseamos y anhelamos que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo para que podamos ser conforme a lo que tú tienes establecido. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo.